Bien, pues ya a partir de las exposiciones que ustedes realizaron, nos acercamos un poco a este conocimiento sobre los modelos teóricos educativos desde una perspectiva progresista liberalista. Los primeros que analizamos fueron aquellos modelos teóricos en los cuales se veía una pues visión muy histórica, fueron los antecedentes inclusive de la filosofía, aquellos pioneros de la filosofía que hicieron toda esta obra, todo este arte de preguntarse, de cuestionarse, y a la misma la educación iba sobresaliendo en cada uno de sus modelos. Nos brincamos a esta otra parte que es la perspectiva progresista liberalista, tomado específicamente desde aquellos pensadores que se van a ubicar juntamente con el progreso de una América Latina. Van a empezar a buscar nuevas formas o alternativas de pensar la educación. Y uno de ellos, ¿quién es? A ver, ¿quién me puede compartir? Un latinoamericano que ya expusieron. Es que es de, pero no te acuerdo. El que expuso Hugo, ay, Ajá, ¿cómo se llama? ay, espérenme, ¿No es buen Freire? nombre, Freire. mero, Freire. Sí, ¿verdad? Ah, ¿Sí? Freire. Freire. Bien. Eh, Podemos definir entonces a la pedagogía progresista, o también conocida como educación progresista, como un movimiento pedagógico de carácter progresista, el cual critica el sistema de educación tradicional. Un poquito de antecedente a esta pedagogía es que en el aspecto religioso nace una corriente que justamente va a criticar una forma de pensar, que es la teología dogmática. Entonces, ¿cuál es la que nace? La teología liberal, ¿sí? La teología de la liberación. ¿Por qué doy este antecedente? Porque tanto educación como religión en el Cono Sur van a empezar a caminar juntos en este aspecto de liberarse. Nosotros, bueno, para aquellas personas que son creyentes o practican o están dentro de la religión, sabemos y somos conocedores de que la religión muchas veces es muy impositiva, muy cuadrada. Los dogmas, obviamente, como su nombre lo dice, son dogmas que no se pueden cuestionar y que en su momento ya son dados, pero que la gente no logra alcanzarlos, no logra comprenderlos. Pasa lo mismo con el aspecto educativo. Cuando se trae la educación de los conquistadores, es una educación muy cuadrada, una educación muy exclusiva, ¿sí? De ciertos agentes, de ciertos personajes. Y entonces, este movimiento, tanto teología de la liberación como la educación liberalista, busca entonces un nuevo paradigma educativo. ¿Por qué? Porque vemos que en el cono sur de nuestro continente americano es donde se viven más este tipo de situaciones esclavizantes, de migrantes. Simplemente veamos, por ejemplo, a un país como Brasil. Por un lado tenemos las grandes estructuras, los grandes edificios, el gran ente político económico, pero si vemos otra realidad, vemos también las grandes favelas, las grandes colonias que muestran pobreza, muestran hambre, muestran carencias, y son estas dos realidades que empiezan pues a chocar culturalmente en estos países. O un país, por ejemplo, Bolivia, un país Paraguay, un país, por ejemplo, Venezuela, que pues ahora son de los países más sonados en cuestiones económicas, ¿sí? Y entonces lo educativo, como lo vimos en una de las clases, siempre va a estar ahí interfiriendo en lo económico, en lo político, en lo social.
Y entonces, este tipo de paradigma, esta nueva forma de pensar de una educación liberal y progresista, pues se va a basar justamente en querer contrarrestar esta educación tradicional, que es meramente imposición, que es meramente el maestro conocedor, el maestro que sabe, que llega y que te dice, esto es así, lo tienes que hacer de esta forma y tal cual lo pedí. Una educación progresista y liberalista es aquel que busca que el conocimiento se construya, ya tiene antecedentes. Ya conocemos antecedentes como por ejemplo Montessori, por ejemplo Jean Piaget, por ejemplo Vygotsky, que ya hablaban de esta construcción del aprendizaje en sus diferentes ambientes. Ahora, ¿por qué una educación progresista y por qué tiene que ser centrado en sus ambientes económicos, sociales? Porque nosotros sabemos que también el contexto es de suma importancia. Impacta mucho el contexto educativo. Pregunta, por ejemplo, en mi salón tengo 30 niños. De los 30, 5 se vinieron sin desayunar, vienen con sueño. ¿Cuál es la prioridad que tengo que realizar yo en ese momento? A lo mejor que coman algo, una galletita o algo para que despierten, porque si sigues así no te van a poner atención. Ah, ¿qué más? Y hablar con los papás, yo creo que es bien importante decirles que necesitan traer algo en el estómago, como que sea un licuado o un yogur o algo. Ok, eso es en un ambiente donde sí se puede y se presta, hablando de un entorno urbano. Y muchas veces para los papás es descuido, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo me sitúo en un contexto rural, donde muchas veces los alumnos pueden comer una vez al día. Fíjese, profe, que en el salón de mi hijo pasó hace mucho tiempo, y no es una zona rural. La Uh-huh. maestra les llevaba un pedazo de virote con miel, porque el descuido de los papás no les daban de desayunar, y entonces ella, pues, primero saludaba, les daba su virote con miel, y ahora sí empezamos la clase. Entonces el maestro busca de una otra manera incentivar que el alumno primero sea persona y después sea alumno. Y muchas veces como docentes buscamos que sean simplemente alumnos. Y esta perspectiva progresista lo que busca es eso, primero, que nosotros busquemos el ser persona de nuestros alumnos. Y que probablemente digamos, bueno, pero es que, ¿y si no avanzo en mis contenidos? ¿Y si me atraso en esto? Como maestro tenemos que ser sabedores de que los contenidos son cíclicos. En un ciclo escolar podemos o no podemos abarcar todo. Y que el siguiente ciclo lo va a reforzar. ¿Sí? Pero el ser persona no puede quedarse por debajo de los contenidos que nos propone un plan de estudios. Primero tenemos que darle atención al alumno como persona. Si viene triste, si está llorando. Hoy en día tenemos una diversidad de problemas que se están enfrentando nuestros alumnos. Uno de los mayores problemas, que por lo menos desde mi experiencia, es divorcio de papás. E impacta horrible al desarrollo de los alumnos. ¿Qué haces frente a una situación como esta? Yo creo que se sienta el alumno o los alumnos que estás tú con ellos, o sea, que sí te interesa esa personita, ¿no? O sea, a lo mejor si llega el niño triste, pues a lo mejor hablar con él, abrazarlo, que se sienta él, pues que te importa lo que siente, lo que en ese momento está pasando. Y olvidarte, a lo mejor como dices, dejar a un ladito en ese momento el tema que tienes que abordar y a lo mejor platicar en general algún cuento o a lo mejor
llevarlos, si tienes el recurso de a lo mejor el internet, a lo mejor llevarlos a ver a lo mejor algún cuento que sepas. Todos como docentes tenemos que estar bien preparados en cuestión de problemáticas actuales, para poder abordarlo y lógicamente abordarlo bien, sin, porque hay veces que uno se saca de la manga cosas que a lo mejor hacen a lo mejor hasta más daño que ayudar. Y que esa sea nuestra filosofía para nosotros. Primero buscar el ser personas, ¿sí? En todas las dimensiones de lo educativo tenemos que buscar el primero que sean personas, porque justamente esta educación progresista busca que la persona se sienta libre. Y una persona que se esclaviza, que se siente esclavizada, además por el sistema y además no comprendida en un aula de clases, no puede ser posible una educación progresista. Bien, eh, la educación progresista va de la mano con este aspecto que es la educación liberadora. ¿Quién me ayuda a darle lectura? Yo, profe. Adelante. La educación liberadora no podrá alcanzarse si no se configura la conciencia de los oprimidos con referentes liberadores. Es imposible pensar que la clase dominante configure una pedagogía para liberarlos, es utópico. Pensar en la liberación si no se reconoce, si no se reconocerse en primer momento como oprimido. Reconocer que el opresor forma parte de su conciencia y que por tanto es necesario liberarse de él para hacerse auténtico. Liberarse del miedo a la libertad, sin olvidar que la libertad conlleva la responsabilidad. Compromiso ante el mundo, ante el espectáculo, responsabilidad que el oprimido no quiere o no puede asumir. La liberación es un parto doloroso. Y a partir de este parto, de esa lucha que debe asumir con decisión, con determinación, gracias a su descubrimiento crítico, surgirá un hombre nuevo, un hombre en estado de permanente liberación, perdón. Ok, entonces fíjense cómo este concepto Freire lo propone. La educación liberadora es como un parto, la liberación es como un parto, es volver a nacer, es volver a salir y ver esa luz diferente. ¿Por qué lo propone de esta manera? Porque en su momento, cuando comenzó todo este movimiento de educación liberadora progresista, justamente es porque se vivía y aún se siguen viviendo estos ambientes de esclavitud, ¿sí? Ambientes donde quienes predominan son, pues obviamente aquellos opresores, aquellos, como dice X persona, ¿no? Los que predominan son la mafia del poder, ¿verdad? Aquellas personas que están al frente de lo político, aquellas personas que están al frente de lo económico, de lo educativo. Simplemente, si nosotros lo vemos desde nuestro contexto, a nivel país, como a pesar de que hay un modelo de educación para todos, no es incluyente. ¿Por qué? Porque las zonas, las regiones de nuestro país son muy diversas. La pobreza que cada vez es un camino que se sigue abriendo y abriendo más que cerrar. Si podemos ver, por ejemplo, el sur, al norte, al centro, al occidente de nuestro país, cómo esto afecta, cómo los niños prefieren pues mejor ganarse el pan trabajando en el campo que ir a la escuela. Y esto es motivo de que muchos también centros educativos se han cerrado en comunidades rurales. ¿Por qué? Porque el alumno prefiere comer a educarse. Y no porque no quiera, sino porque no están los medios. No existen los medios para poder hacer que estos alumnos estén en la escuela, que estén estudiando. Y lo podemos ver también mucho con los grupos vulnerables. Esto pasa mucho con los grupos que son en minoría. Por ejemplo, los grupos indígenas. A aquellos
a lugares donde no es posible un salón de clases digno, como el que muchas veces vemos en las ciudades, y ni en las ciudades. Si nos vamos a las periferias, todavía hay escuelas, hay salones con su tejabán, con falta de agua, con falta de servicios sanitarios, ¿sí? Y entonces, no puede haber una educación liberadora si estamos en esas condiciones. Adelante, Natalie. Profe, no sé si recuerda que antes había como unos desayunos escolares, Ujú. los cuales se eliminaron. Entonces eso también es una parte de opresión, ¿no? Porque al final de cuentas dejaron de ayudar a esos niños eh, en esa forma y entonces ya no aprendieron igual, supongo yo. Sí, sobre todo porque imagínense un niño que llega, no desayunó, todo el día está con sueño. Entonces, ¿cómo gobierno, escuela, docente, familia buscamos que esto sea más ameno para los niños? Porque al final de cuentas son los niños los que lo padecen y los maestros. El maestro que aunque hace todo su esfuerzo por hacer las cosas, pero si un alumno físicamente no está bien, emocionalmente no está bien, ¿sí? Anímicamente no está bien, el maestro no va a poder llevar a cabo su acción educativa, aunque lo quiera, aunque se pare de cabeza, el maestro no lo va a poder hacer, ¿sí? Entonces, esto es importante que nosotros lo veamos y sobre todo es de suma importancia que luchemos también por ello. Y en el lugar donde nos encontremos, si nosotros nos encontramos con niños que están en esta situación, hay papás que no lo quieren ver, papás que, pues desgraciadamente son un poco desobligados, por no decir muy desobligados, eh, cuando están en una serie de situaciones o problemáticas, lo primero que arrastran son los hijos, ¿sí? Entonces, es de alto impacto esta situación que se vive en nuestro país y no podemos decir que hay una educación liberadora cuando también se sigue oprimiendo desde el poder político, desde el poder económico. Simplemente veamos cómo están los costos. Hoy, por ejemplo, la canasta básica, ¿cuánto cuesta? Imagínense una familia que tiene 3, 4 niños, pues no es posible esto. No es posible si no se lucha por un cambio, ¿verdad? Y sobre todo no un cambio para el poder político, porque van a seguir siendo los mismos, sino un cambio en el entorno también de los niños, ¿sí? Por ahí, ¿quién expuso a Ross? ¿Qué decía Jacques Ross? ¿Nadie lo expuso de los que están? Pues tiene que ver con la sociedad, ¿no? Él habla mucho del aprendizaje social, este, y vamos a lo mismo, ¿no? O sea, si en tu entorno, este, pues no es un entorno saludable, pues lógicamente que no va a haber ese aprendizaje. Correcto. Y justamente con Ross habla sobre la escuela activa, ¿sí? Esa propuesta de la escuela activa donde la teoría pedagógica es justamente esta estructura que le da parte de un problema, después se va a un objetivo y sobre ese objetivo busca contenidos que den respuesta a este problema, busca un método de solución, busca una forma, los recursos o medios y cómo evaluar. Entonces, prácticamente son los pasos que se siguen en la escuela activa de este modelo pedagógico. Bien, con estos dos personajes concluimos lo que es la educación, la introducción a la educación progresista. Primero, ¿qué dice el primer texto? ¿Quién me ayuda? Yo, pues, Adelante. dice, primero, es acertado afirmar la influencia que las ideas de Rousse a los preceptos del modelo pedagógico de la escuela activa son evidentes en su práctica pedagógica.
la idea de la naturaleza humana como el andamiaje sobre el cual se construye el aprendizaje, basado en la experiencia que guía y orienta hacia lo más conveniente. Continúe. Segundo, Rose influye en los fundamentos de la construcción del currículo. El aporte de Rose al modelo pedagógico de la escuela activa es la articulación entre la escuela y la vida del educando. Esto, como fundamento curricular, es lo que se llamará como currículo abierto, es decir, unos contenidos, objetivos, recursos y demás elementos constituyentes del currículo, abiertos a las posibilidades de que el educando aprenda, se motive y sea feliz. Muy bien. O sea, lo que decía, ¿no, profe? O sea, cuando llegas a tu aula y ves que tus alumnos, como dice usted, 5 o 6 niños, tienen hambre, están con sueño, pues aquí entra un poco lo que es el currículo abierto. O sea, tienes tú que modificar, a lo mejor llegas y no llegas directamente a tu clase como tal, sino que a lo mejor, pues les das un poquito de alimento, o si traes refri, pues a lo mejor rápido comemos algo, a lo mejor algo los pones a activarse, a estirarse, a respirar para que el cerebro empiece a tener como esa activación y entonces ya entras a tu clase. Porque Claro. si no, vas a ser un mero merolico en el salón tú y nadie te va a poner atención. Sí, sobre todo esta parte de que el currículo flexible que aplicamos nosotros como docentes, pues nos tiene que funcionar, ¿sí? Tiene que darnos una respuesta inmediata ante la situación que podamos estar pasando. Bien, la ciencia del aprendizaje. ¿Alguien de ustedes ha escuchado sobre ello? La ciencia del aprendizaje, ¿a qué se refiere? No, maestro. No. ¿No? Bien. En su classroom les adjunté, ay Dios mío, fundamentos, no los fundamentos, los modelos. Un documento que habla sobre la ciencia del aprendizaje. ¿Lo pueden descargar, por favor? Listo, profe. Ok. A partir de ello vamos a trabajar en lo siguiente. Vamos a tener 10 minutos de trabajo. Primero vamos a darle lectura sobre qué es la ciencia del aprendizaje y después les voy a repartir cada uno de los subtemas para que puedan explicarlo hoy en clase, ¿sí? Bien, dice, la ciencia del aprendizaje. Sobre la ciencia del aprendizaje. El propósito de la ciencia del aprendizaje es resumir la investigación de las ciencias cognitivas sobre la forma en que aprenden los estudiantes y relacionar esta investigación con sus implicancias prácticas para la enseñanza y el aprendizaje. Este documento tiene el propósito de servir como un recurso para líderes instruccionales, profesores nuevos y cualquier persona relacionada con la educación que esté interesada en una mejor comprensión científica de cómo se lleva a cabo el aprendizaje. La ciencia del aprendizaje fue desarrollada por decanos miembros de Dance for Impact en estrecha colaboración con un científico cognitivo de la Universidad de Virginia y Paul Bruno, un ex profesor de ciencias de secundaria. Bien, vamos con el primer apartado que dice, ¿cómo entienden un concepto nuevo los estudiantes? Le va a dar lectura Carmen y nos va a explicar por medio de un esquema, el que usted guste, cómo entienden un concepto nuevo los estudiantes. 2. ¿Cómo aprenden y retienen nueva información los estudiantes? Natalie. 3. ¿Cómo resuelven problemas los estudiantes? Flor.
4. ¿Cómo se transfiere el aprendizaje a situaciones nuevas dentro o fuera del aula? ¿Y qué motiva a los estudiantes a aprender? Mariana, son los que le tocan. Y 5, que sería, ¿qué mitos o errores comunes existen acerca de cómo piensan y aprenden los estudiantes? ¿Adanari o Adanari? Más no se ha conectado bien. Entonces tenemos 10 minutos para el trabajo. Si quieren investigar más acerca del tema, lo pueden hacer. No pasa nada para abonar a su explicación, a su actividad. ¿Le vamos a dar lectura y explicar con nuestras palabras solamente? Van a realizar un esquema. Ok. Como actividad de clase van a realizar un esquema